Sí. Ya, ya. Entonces, me presento, soy Ninosca Muñoz, fonoaudióloga e integrante de la Corporación Red de Fonoaudiólogas, y hoy tenemos el segundo día de la primera jornada de actualización de adulto realizada por la corporación. Hoy tenemos tres expositores, quienes son el fonoaudiólogo Miguel Sepúlveda Contardo, el fonoaudiólogo Sebastián Contreras. Estoy con el micrófono encendido. Ya. ¿Comienzo desde el inicio? Sí. Ya. Ya. Tenemos entonces el fonoaudiólogo invitado Miguel Sepúlveda, quien estará hoy con el tema dos técnicas vocales de orientación fisiológica, ejercicio de la función vocal y método del acento. Entonces le damos la bienvenida a Miguel. Ahora sí, hola, Ahora ¿me sí, ven? ¿Me escuchan? sí, Súper. te vemos bien, te Ya. escuchamos muy bien. Bienvenido entonces al Eh, segundo día de la jornada. Gracias, Minosca, y también muchas gracias a Fabiola, que está también ahí tras bambalinas, ¿cierto? Haciendo un poco de trabajo logístico, y a todas las colegas que están en la red. Ya esta corporación, eh, que en el fondo tiene mucho de profesional, tiene mucho de colaboración, ¿ya? Y cada vez que uno puede aportar con este tipo de cosas, de las cosas que uno sabe, es un grato momento también. Pues ayer yo escuchaba algunos, no pude participar de todas las exposiciones del día de ayer, eh, pero también me sumo un poco a las palabras de algunos de ellos, que es muy grato en el fondo que a uno le puedan invitar y poder compartir estas cosas que uno sabe, un poco de experiencia también y conocimiento al mismo tiempo, ¿ya? Así que muy contento, y ojalá, como va a aparecer al final de mi presentación, todos aquí podamos aprender algo interesante y algo útil al final de esta jornada. Como decía Ninoska, la idea de hoy día es poder revisar algunos fundamentos relacionados con dos técnicas. Cuando yo llamo orientación fisiológica, nos referimos justamente en el área de voz. No es que haya realmente diferencia entre tipo de técnicas, pero sí en las últimas décadas ha habido harta investigación, y la práctica basada en la evidencia ha descartado algunas técnicas que dependen mucho del tipo de usuario, del tipo de aplicación que uno la realice, y otras que tienen mayor nivel de evidencia. Entonces, dos que vamos a ver hoy día, que están referidas específicamente a este tipo, a este enfoque fisiológico, son las que yo considero que son de gran utilidad en algún tipo de patologías que tienen un gran componente funcional, que yo la he utilizado también, he ido haciendo algunas adaptaciones y me resultan bastante útiles, ¿ya? En la práctica. Considerando que hay otras técnicas de orientación fisiológica también, ¿ok? Y ahí también vamos a ir haciendo la diferencia entre los que nos referimos como técnica vocal o tarea vocal, que en algunos autores también yo he visto otros colegas que lo mencionan, y en el área de voz igual es bien importante, porque a veces cuando uno está recién aprendiendo se confunde en este tema del ya, pero ¿qué tipo de técnica me sirve para tal tipo de caso, tal tipo de patología? No es tan así, ¿ya? Hay varios autores que hablan con respecto a que la técnica es una cosa, y cómo yo aplico las diferentes herramientas frente a las necesidades o las habilidades que el usuario necesita restaurar, van a ser diferentes en base a cómo yo veo en realidad el uso de estas tareas, y, y qué es lo que el usuario necesita también. ¿Ok? Así que voy a compartir mi pantalla en este momento, ¿sí? Sí, compártela. Eh, Voy a compartir pantalla para ya comenzar. Vamos, aparte de lo que yo pueda ir conversándoles, vamos a ver algunos videos. Yo me voy a detener harto quizás también en que veamos la experiencia, por una parte, desde el autor de la técnica de los ejercicios de la función vocal y el autor del método del acento. Ya que yo tengo unos videos ahí también que me lo encuentro súper interesante, que no solamente me escuchen a mí, sino que también los puedan ver a ellos, en el fondo explicar, ¿ya? Junto con otros videos de otras personas que lo han ido desarrollando y que entregan una secuencia de ejercicios. Entonces ahí se va viendo y vamos complementando lo teórico que yo voy mencionando junto con los aspectos más prácticos, ¿ya? Voy a ir poniendo el reloj para ir controlándome.
Ya. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, se ve todo perfecto. Perfecto. Ya, todo perfecto, todo bonito. Entonces voy a tratar de... Ahí sí, ahí la va a poder proyectar. Ya, voy a hacer una pequeña revisión un poco más teórica de lo que yo considero que igual son cosas importantes que uno visualice desde la práctica de voz, el entrenamiento, las técnicas vocales, ya que en el fondo son transversales, independiente de que utilicemos estas técnicas u otras, hay que pensar que la voz es un ejercicio muscular, ¿ya? Hay muchos autores que hablan también de que es un rasgo de la personalidad, de que en el fondo ahí realmente uno dependiendo de las actividades que uno realice, podemos tener un tipo de voz a nivel familiar, un tipo de voz a nivel de amigos o entorno social, otro tipo de voz también a nivel laboral. Hay varios colegas que trabajan entrenamiento vocal para que la persona rinda en su trabajo y ojalá que lo pueda ejecutar en otro tipo de ambientes, pero el foco es la parte laboral, que sería algo más ocupacional. ¿Ya? Entonces, siendo la voz un rasgo de la personalidad, un rasgo cultural también, una expresión de, de nuestras emociones, ¿ya? De nuestras necesidades, de nuestros intereses, etcétera, hay que pensar que siempre hay un músculo involucrado. Y no solamente un músculo, sino que es un sistema musculoesquelético. Ya hay tejido conectivo, hay ligamentos, hay cartílago, hay hueso, en los diferentes componentes de este aparato fonador, ya en estas diferentes articulación que se realiza en los diferentes espacios o componentes del cuerpo, ya sea a nivel general o ya un poco más específico, ¿ok? Incluso había una entrenadora vocal que decía voz y relajación es incompatible. Así que esas cosas también habría que ir considerándolas un poco. Creo yo, es una forma en cómo yo lo he ido entendiendo también. ¿Ok? Entonces, dentro de los conceptos relevantes que yo considero que es bueno ir viendo, me voy a detener, ojalá lo más rápidamente posible para pasar a las técnicas en este tipo de cosas. ¿Ya? Yo seleccioné 7 que aparecen ahí como tipo glosario o un tipo índice, en verdad, donde me voy a referir un poquito a lo que es la meta de este famoso enfoque fisiológico, ¿ya? ¿A qué me refiero yo con, o lo que nos referimos en el fondo? Lo que varios autores hablan sobre la teoría no lineal de la producción vocal o la forma en como yo la he ido describiendo como título, es teoría no lineal, concepto de impedancia dentro del sistema fonatorio, que es quizá a algunos de ustedes les suene, no siempre lo entendieron, o quizá algo más nuevo, ahí voy a tratar de explicar en forma muy sencilla también un poquito respecto a lo que son los cambios de presión en los diferentes espacios, porque uno generalmente habla de la presión subglótica o a veces escucha también de los supraglóticos y quizá hemos escuchado de transglóticos, entonces también voy a tratar de mencionarlo muy rápidamente. Hablar un poquito de lo que, de que uno, lo que uno se refiere con un tracto vocal inertivo, que tiene relación con el punto 3 con la impedancia, la relación que hay entre estrategia terapéutica y tarea vocal y los principios de entrenamiento muscular. Me interesa que en el fondo igual los vayamos viendo rápidamente y que algo les suene. Ya no van a quedar seguramente estos conceptos tan profundizados, ya que el propósito es otro, pero sí vamos a hacer una pequeña introducción para que les suene ya para que cuando lo lean tengan ese tipo de recuerdos y para buscar información respecto a este tipo de cosas también, eventualmente. ¿Ya? En palabras súper sencillas, cuando hablamos de la meta de los ejercicios fisiológicos o de las técnicas de orientación fisiológica, siempre buscan o restaurar o mejorar. De hecho, el autor de las técnicas de los ejercicios de función vocal habla del restablecimiento, de la restauración, es como verbo principal. En aquellas patologías que no hay un componente orgánico tan poderoso que no permita, en el fondo, volver a un punto cero o incluso optimizarlo aún más, ¿ya? Pero ¿qué es lo que vamos a restaurar o mejorar? Es la interacción, o sea, hay que mejorar la coordinación entre la mecánica respiratoria, ¿cierto? Las fuerzas musculares, principalmente de la laringe, ¿ok? El control de la resistencia que hay en base a la carga vocal que uno tenga y las diferentes modificaciones supraglóticas, ¿ya? Las modificaciones del tracto vocal son súper importantes en el sentido de entender cómo las técnicas fisiológicas se pueden ir ejecutando. ¿Ya? Así que hay que siempre pensar es que hay 3 subsistemas involucrados en el enfoque fisiológico, que es el sistema respiratorio, sistema laringio y sistema resonancial. A eso se trabajan directamente de una forma más integrada.
Eso no quiere decir que no tengamos que ponerle ojo a la postura, la tonicidad, siempre se hace, pero de una forma un poco más transversal, ya es decir, uno, las actividades uno la orienta y le pone mucha atención a esos tres subsistemas, mientras que los otros parámetros uno les va poniendo, los va regulando, por ejemplo, ¿ok? Así que acordarse más o menos de que esta coordinación e interacción entre estos diferentes componentes son parte de los propósitos de las técnicas de orientación fisiológica, ¿ya? Es decir, balance en los tres subsistemas que acabo de mencionar, ¿ya? El segundo, lo que tiene que ver con este concepto de la teoría no lineal. Uno no debe olvidarse que cuando hablamos de fuente sonora, cualquier tipo de fuente sonora, ya en este caso nos vamos a referir a la laringe, eh, imprime algún tipo de, o le inyecta energía, que sería el input, a este filtro acústico, que son nuestras cavidades, ¿ya? Entonces, este famoso concepto de que el timbre, ¿por qué dos personas en el fondo que puedan tener laringes físicamente, orgánicamente, muy parecidas entre sí, tienen sonidos resultantes diferentes? Porque son estructuras diferentes a nivel supraglótico, o sea, a nivel del filtro acústico. Y eso es lo que genera el resultado, ¿ya? Sonoro. Pero en ese sentido, otro de los elementos súper importantes de estas técnicas es que busca mucho el automonitoreo. Entonces no hay que olvidarse que el sonido sale, por supuesto, y hay un retorno que es auditivo y también hay un retorno que es más corporal, más propioceptivo, que sería este feedback, que es propio de cada uno de nosotros, que algunos usuarios lo tienen más disminuido o lo van perdiendo incluso, sobre todo cuando hay un problema vocal, ¿ya? Y las personas que tienen mayor entrenamiento vocal no deberían tener ese tipo de problemas dependiendo del tipo de trabajo que realicen. Entonces, otra de las cosas muy relevantes dentro de estas técnicas es justamente el retorno, es decir, el feedback. Por eso hablamos de no lineal. Es decir, aquí casi uno tendría que hablar de circular. ¿Ya? Es otra forma de poder mencionarlo, de poder llamarlo también. Entonces, no olvidar que en el fondo no es solamente un fenómeno de salida, sino uno de entrada para ir regulando finalmente lo que va a volver a salir o lo que está saliendo. Y eso es importante, entonces nos referimos al tono de voz, la intensidad, las inflexiones que uno realice, las pausas, etcétera. Eso tiene que ver casi con las habilidades del comunicador también, ¿ya? Otro de los elementos también importantes, lo que tiene que ver con la impedancia, ¿ya? Y estos monos no me voy a detener tanto en ellos, quizás algunos de nosotros, de los presentes, ya lo han podido ver, que tiene que ver con la diferencia entre tener un sistema de baja impedancia, como a la izquierda, en donde no hay... hay una alta tensión incluso, según lo que mencionan los diferentes autores, versus una alta impedancia. No es que nosotros finalmente tengamos que hablar de esa manera. De hecho, uno debe proyectar y ojalá que la apertura bucal sea sea amplia. Sin embargo, como estos son ejercicios, ya como un entrenamiento en torno a los ejercicios, uno busca una zona interior amplia y una salida estrecha. ¿Ya? Entonces, el propósito no es que la persona termine hablando así con los labios protruidos, al contrario. El tema es que la cantidad de energía que se acumula intraoral tiene un montón de beneficios en los diferentes subsistemas que están involucrados directamente en la voz. Ya, entonces, aumentar dificultarle la salida al sonido, aumenta la impedancia intraoral y eso genera los beneficios que vamos a ver en una de las láminas posteriores. Entonces, buscamos ese tipo de posturas, generalmente, ¿ya? El concepto de cambios de impedancia y ojalá de aumento de impedancia es muy relevante en muchos de los ejercicios asociados a las técnicas de orientación fisiológica, ¿ya? Así que esos esquemas son más que nada para ejemplificar. Si se fijan en el de la izquierda, las líneas o las ondas siempre salen, mientras que en el esquema de la derecha parecieran haber algunas ondas que retornan. Entonces hay algo de energía que se exterioriza y hay ondas energía que se acumula en el nivel, a nivel intraoral, intrafaringio, y que tiene un impacto a nivel de la oscilación cordal, tiene un impacto a nivel de la presión subglótica, tiene un impacto a nivel de las sensaciones vibratorias también en las diferentes estructuras de cabeza y cuello. ¿Ya? Ya a esto nos referimos netamente porque sin tampoco querer entrar en detalle, esto es un dibujo muy esquemático que yo lo saqué tal cual de donde yo lo vi, bueno, tiene este fondo de color, pero en el fondo era un fondo blanco, era una bibliografía adaptada de libros de un autor estadounidense llamado Ingo Titze, que en el fondo
explica cómo están concentradas las energías al momento de los diferentes momentos de la oscilación cordal. Ya en el esquema de la izquierda sería un esquema más relacionado con la glotis cuando está en periodo de apertura. ¿Ya? Cuando los pliegues vocales están cerrados, se acumula gran cantidad de energía subglótica, ¿ya? No hay prácticamente nada de presión o energía a nivel trans porque están cerrados, y se asume que hay menos energía supraglótica. Pero la energía que se va acumulando por debajo de los pliegues vocales va permitiendo que estos pliegues vocales se vayan separando. Y como se van separando, la presión entre medio de los pliegues vocales también va en aumento y permite que se vaya separando de esta manera, ¿ya? No tiene un movimiento la onda mucosa puede llegar a separar bastante los pliegues vocales, pero sigue siendo el espacio más estrecho. Entonces se separa y al momento de tener un libre paso, la energía subglótica, la energía que estaba en la zona subglótica avanza hacia la zona supraglótica y ya pasamos al esquema de la derecha, en donde esta energía que estaba acumulándose abajo pasa en la zona superior, ya, y por un efecto que yo le llamo, no es 100% lo más preciso, pero hay que imaginarse un efecto de vacío, se genera esta aproximación de los pliegues vocales nuevamente en la zona inferior, en donde todo lo que va quedando en esta zona trans va saliendo hacia la zona supra. O sea, siempre a nivel respiratorio es un fenómeno de ascenso. Y hasta que se vuelva a cerrar y va perdiéndose cada vez más, disminuyendo la presión transglótica hasta que vuelva a cerrar. Y el fenómeno se vuelve a repetir. Entonces, glotis convergente, convergente, divergente. Por eso uno habla de oscilación cordal. No es una compuerta que se cierra, ni tampoco una vibración. Uno lo ve al ojo descubierto como que los pliegues vocales vibraran, pero en el fondo es una oscilación de cientos de veces por segundo, ¿ya? Entonces lo importante acá es que, ¿qué tipo este movimiento cuando le aumentamos la intensidad, ¿cierto? Los pliegues vocales se separan más todavía. Y aparte aumentamos la tensión, aumentamos la fuerza de una glotis que tiene una alta carga, pero no tiene suficiente resistencia. Entonces, fíjense en este fenómeno que yo estoy haciendo. Este es el famoso golpe glótico, ¿ya? Y eso junto con otros fenómenos más relacionados son los que nos pueden llevar a tener algún tipo de disfonía, ¿ya? Entonces, tener esta posibilidad de que el aire, de que la energía escape muy rápidamente, hace que el cierre también sea más brusco. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos hacer para trabajar con los pliegues vocales disminuyendo esta intensidad descontrolada, este golpe glótico y esta fatiga que se va sumando y sumando en el tiempo? Es tratar de buscar algunos sonidos o algunas posturas del tracto que me permitan que el golpe se disminuya, porque no haya tanto contragolpe. Esto contado en palabras súper sencillas y ojalá que me hayan entendido, porque quizás es de las cosas que no es tan fácil de entender a la primera, ¿ya? Entonces, a través de estos cierres, como el megáfono invertido, lo anterior, generamos un fenómeno de que el cierre es mucho más suavizado, ¿ok? Y como hay más energía en la zona superior, me obliga a que la zona sub acumule más energía también para poder vencer esa resistencia. Por lo tanto, aprovechamos mejor la respiración, disminuimos el golpe glótico, acumulamos energía que nos genera sensaciones vibratorias, ¿ok? Y eso es lo que uno está buscando con varios de los ejercicios a nivel de técnica fisiológica. ¿Okay? Una buena utilización de la respiración, de la laringe, de las cavidades de resonancia, ¿ya? Y por eso aquí aparece que cuando nosotros utilizamos este tipo de técnicas, aquí estamos incorporando un poco el tracto vocal semicluido, ¿ah? Me estoy metiendo un poco lo que es el TBSO, que es una estrategia que lo podemos incorporar en los demás, es súper flexible, ¿ya? Pero las técnicas fisiológicas apuntan a una economía vocal, es decir, buscamos un máximo aprovechamiento con una menor utilización de los diferentes recursos. Eso es economía. Un muy buen resultado con la menor cantidad de recursos utilizados. El patrón vibratorio también cambia, ya no hay tanto golpe glótico, no hay uno busca que vuelvan a coordinarse, porque hay momentos en los cuales también hay una especie de, aunque sea en fracción de segundo, que hayan movimientos asincrónicos, también hace que el sonido se perturbe, ¿ya? Entonces volver a esa sincronía, la coordinación, a un contacto glótico adecuado que no sea brusco, ¿ok? También vamos a favorecer las sensaciones subjetivas a nivel de las cavidades, vamos a manejar de mejor manera los parámetros respiratorios, a relajar incluso también lo EFA dependiendo de algunos sonidos, etcétera. Estos son como diferentes beneficios de
por un lado son beneficios de las técnicas fisiológicas y por otro lado son las cosas que uno debería buscar en diferentes técnicas, porque hay otras técnicas que no son 100% fisiológicas que también me pueden ayudar a trabajar la voz y debemos buscar este tipo de beneficios finalmente, ¿ya? Ya acercándonos al fin de a esta pequeña introducción, la diferencia, aquí yo sí me aproveché un poco de la circunstancia, aquí está todo lo que aparece en esta columna, son técnicas que están más asociadas a lo que es el tracto vocal semiocluido, ¿ya? Que son técnicas, como les decía, son bien flexibles, yo utilizo este tipo de técnicas también con las técnicas que vamos a ver después, o por separado, ¿ya? Pero en el fondo hay que saber, y quizá muchos de los que estamos acá presentes la han leído, la han trabajado, la han podido experimentar. En el fondo, aquí voy a hacer la diferencia entre técnica vocal y tarea vocal, ¿ya? Porque tenemos la fonación con tubos, ya sea resistencia al agua o tubo así, eh, resistencia al flujo, como se le llama. Que en el fondo es ocupar alguna bombilla o un tubo de cristal, como está originalmente diseñada la técnica de resistencia al agua, en donde uno realiza un sonido, ¿sí? Y puede elaborarse algunos tonos o canciones, cambios de intensidad, si es con agua se hacen burbujas, ¿ya? Fonación con tubos. ¿Ok? No tengo en este momento, se me olvidó, me disculpan, una bombilla, pero si ustedes quieren, vaso con agua, un tercio, bombilla, realizar y ver cómo las burbujas en el fondo pueden ser menos explosivas o más explosivas, eso va a depender del tipo de necesidad del usuario, pero eso es muy, muy, muy básicamente el cómo se puede ejecutar, ¿ya? La B prolongada, que uno lo puede hacer con mejilla inflada o sin mejilla inflada. Lo importante es que no haya tanta tensión a nivel de labios, específicamente. Pero en el fondo es ese sonido de los labios muy cerrados como una fricativa desde la B, pero debe haber sonido laringio, ¿cierto? Em, Eso es una técnica que es muy utilizada también, tiene una alta impedancia intraoral, favorece mucho una oscilación cordal adecuada y aparte desciende la laringe. La B es uno de los sonidos de nuestro idioma que es más grave, entonces permite que la laringe quede abajo y aparte que haya una elevación del velo, entonces se generan un montón de beneficios a nivel de las estructuras fonoarticuladoras, sobre todo activas. El llamado lip bass, que yo le puse como ese nombre, ¿ah? Porque aquí en Chile uno lo puede utilizar más como vibración labial. ¿Sí? Están los labios ahí apretados, se genera una presión intraoral, hay un semicierre. Jivas, que sería utilizando la fricativa y, los labios también un poco entrecerrados, protruidos. Uno puede también jugar con los labios. Se ocupa harto para los actores, o sea, hay una técnica que se originó desde la voz actoral que trabaja mucho el Jivas para favorecer las sensaciones vibratorias en la máscara, como le llaman, que es la zona anterior, colocación anterior. Humming, que es la generalmente intentando que las arcadas dentales estén separadas con la boca cerrada, y esto ya sería un tracto ocluido, ¿cierto? La vibración lingual, que es la voz resonante, que puede ser con otro tipo de sonido, tipo vibraciones que pueden ser anteriores, posteriores, no importa. En el fondo aquí estamos, que estas son técnicas vocales de TBSO, ¿ya? Entonces, la técnica vocal es la que se adapta a la etapa en la que estoy en la intervención, a la habilidad que yo estoy trabajando, al tipo de paciente que yo estoy teniendo. Entonces, está la diferencia entre pensar la técnica vocal versus la tarea vocal, ¿ya? Porque podemos elegir alguna de estas que le resulte, una o más, que le resulte mejor al usuario, y la utilizamos con una emisión constante en el tono cómodo. Lo podemos hacer con un glissando que sigue de los tonos más graves al tono agudo y volver al grave. Lo podemos hacer con cambios de volumen o con staccatos, ¿cierto? Así como o cambios de tono un poco más prolongados, o cambios de intensidad, perdón, un poco más prolongados, del tipo si estamos trabajando la dinámica, ¿ya? Podemos hacer cambios bueno, el glissando, cambios de tono en el fondo.
Vamos con otra. Etcétera. ¿Ya? Frases o canciones. Por ejemplo, en uno de los autores o de los que más ha trabajado en la resistencia al flujo, que es con bombilla, que este mismo Ingo Titze que la llamaba, él tiene un video que está en inglés, que están en YouTube, ustedes ponen Ingo Titze con Z, y ahí va explicando una técnica, tiene una bombilla y empieza a cantar el himno de Estados Unidos, y hace tú, o yo de repente he hecho esa técnica con algunos pacientes como el feliz cumpleaños, caballito blanco. Entonces, uno va viendo dependiendo de la etapa y uno puede ir viendo que lo hacemos con un sonido constante, después con cambios limitados en el tono, después con más cambios en el tono, le incorporamos volumen, le ponemos canciones, ¿cierto? Vamos trabajando diferentes cosas. Entonces, la técnica vocal es una, B prolongada como ejemplo, que fue la que yo me hice ahora, pero lo puedo trabajar para aumentar la cantidad de tiempo de fonación, lo puedo utilizar para mejorar la tesitura, lo puedo utilizar para mejorar la colocación anterior, lo puedo utilizar para descender laringe, lo puedo utilizar para hacer cambios voluntarios del volumen, lo puedo utilizar para disminuir el golpe glótico. Incluso pueden ser tres de las que yo acabo de decir al mismo tiempo, o me puedo enfocar más en una sola y después trabajo esta otra. Entonces, lo importante acá es lo que va a aparecer más adelante, que sabiendo bien cómo está funcionando el sistema del usuario y qué es lo que yo necesito, voy eligiendo la tarea en torno a la técnica. Porque puede que a un usuario le sirva la B prolongada, el G-Bass y la vibración lingual, pero a otro no la vibración lingual. Entonces, no voy a hacer la actividad porque no puedo hacer la... No, voy eligiendo otro tipo de técnica, ¿ya? Entonces, la técnica está al servicio de uno y del usuario. Esa es la diferencia principal entre lo que es técnica y tarea vocal. ¿Ya? Entonces lo que a uno le interesan también son las tareas desde la técnica, ¿ok? Entonces lo que vayamos a ver ahora de los ejercicios de la función vocal y también el método del acento son técnicas que uno le incorpora a tareas, ¿ok? Dependiendo de cómo se va dando sistemáticamente la lógica y las cosas que uno le vaya incorporando dependiendo de lo que el usuario me va entregando, porque los usuarios no son los mismos en ese sentido y uno puede ir haciendo alguna adaptación, uno puede ir más lento, más rápido, poner más tonos, más notas, llegar antes a la intensidad, llegar antes al habla, ¿ya? Y eso va a ir dependiendo. Y esto va a ser un poquito más largo y hasta lo último. Recordar, ya, o si no, le informo que, por supuesto, los músculos, como estamos hablando, como yo dije al principio, la actividad vocal es muscular, también hay que saber que en nuestra laringe, ya sea intrínseca o extrínsecamente, hay diferentes tipos de fibra, entonces hay músculos que son más para mantener postura, como los primeros, fibra tipo uno y otros músculos que son más para la fuerza, ¿ya? Como los tipo 2, ¿ya? Los músculos tipo uno que son parecidos a los de nuestra espalda, en el fondo nuestra espalda se fatiga, claro, pero no se desploma el músculo, sino que se contractura. Y las fibras como las del brazo, las del bíceps, no tienden a apretarse y a mantenerse apretadas, sino que esas sí que se me fatigan. Suelto la bolsa cuando ya no puedo seguir sosteniendo la bolsa, ¿cierto? Entonces, en nuestra laringe también existen músculos que son fibras tipo uno y tipo 2. Entonces hay algunos músculos que se contracturan, ¿ya? Como el famoso cricoritinoideo posterior, que es el que me permite abrir los pliegues vocales, y que el que está contracturado y no se suelta, y por eso se generan los hiatus posteriores en la DMT tipo uno. O también hay otros músculos tipo 2 que se fatigan, pues como el tiroritenoideo, que es el músculo vocal como tal, que en el fondo ya no, pues, después de un tiempo, nuestros usuarios sienten una voz más soplada, ya no les sale, les molesta, tensan otras zonas, sienten el cuello apretado porque empiezan a llamar actividad muscular de otras zonas que no debería estar trabajando tan activamente. ¿Ya? Entonces ese se fatiga. El otro músculo, el que estira el pliegue vocal, crictiroideo, también tiende a la contractura. Por eso las personas que hablan, sin descanso, sin algún tipo de técnica, quedan con el tono más elevado, porque quedan los pliegues vocales más estirados, quedan con un tono más elevado en intensidad y también en tono, quedan hablando un poco más agudo, porque es el músculo que estira los pliegues vocales, pues los pliegues vocales mientras más estirados, más agudo el sonido. Entonces, conocer el tema de la fibra muscular, ya que esa información está en la bibliografía más especializada de voz, me va a ayudar a entender, por eso este músculo en el fondo no se cierra adecuadamente, por eso está tan apretado, por eso este se fatiga y este otro está estirado, ¿ya? Entonces, no es momento en esta presentación como para ver eso, pero hay que tener en consideración que nuestra musculatura extrínseca e intrínseca también sufre.
lo que sufre nuestro brazo cuando está sobreexigido, lo que sufre nuestra espalda cuando está sobreexigida. Ya hay que pensar eso como un ejercicio físico porque hay músculo detrás, ¿ya? Y también cuando uno habla de ejercicio, ya que estamos entrando en el término del ejercicio, uno también tiene que entrar a leer bibliografía en torno al ejercicio físico. ¿Ah? Entonces cuando uno dice, incluso Stemple en uno de sus videos habla eh, como cuando uno va al gimnasio, ¿ya? Cuando uno va al gimnasio utiliza cierto tipo de peso, tiene que respirar de cierta forma, tiene que hacer tanta cantidad de repeticiones, tiene que hacer un movimiento de tanta extensión, etcétera. Entonces hay que tener harto ojo con la relación entre la capacidad respiratoria, es decir, mi capacidad para oxigenar, ¿ya? Que también a nivel vocal, si bien no es un movimiento que es tan corporal, es exigente desde cierto punto de vista. ¿Qué pasa con las fuerzas musculares? Que es esta capacidad de vencer una resistencia, ya sea una resistencia que haga movimiento o que no tenga movimiento. ¿Ya? Eso también es relevante. La flexibilidad que tiene relación con la elasticidad, en el fondo, cuánta extensión, cuánta elongación puedo permitir yo en mi sistema vocal en este momento, y la coordinación, ¿ya? Que son los cambios de movimiento, estas famosas cadenas musculares, que aunque uno no se dé cuenta a nivel laringio, existen grupos de músculos que hacen lo mismo o que hacen algo contrario, pero no es contrario que choquen, sino que contrario complementario. Mientras unos se elongan, otros se contraen, mientras otros se contraen, otros se elongan, ¿cierto? O se relajan, etcétera. No hay una relajación 100%, hay como una descontracción en el fondo. Entonces, siempre hay una coordinación, ¿ya? En ese sentido. Hay una necesidad de oxigenar, de sostener, de vencer alguna resistencia, de llegar hasta cierto punto y volver a la posición de origen, que eso tiene que ver con elasticidad también, y las cadenas musculares, la coordinación en los diferentes movimientos. Ya, eso también es súper importante de tenerlo presente cuando uno piense en qué es lo que está pasando dentro, qué es lo que necesito pedirle a la persona, cómo uno lo va viendo, ¿ya? Hay un libro bastante antiguo, si se fijan ahí, del 95, pero que yo rescato mucha información porque está bien clara, está en inglés, sí. Se llama Vocal Exercise Physiology, en donde yo rescato esto, que son los que ellos llaman principios del entrenamiento. ¿Ya? Primero hay un principio de sobrecarga, o sea, el cuerpo se va adaptando paulatinamente a un mayor esfuerzo. Eso nos dice a nosotros que nuestros ejercicios también tienen que ir de menos a más, ¿ya? Hay un principio que es de especificidad, o sea, el ejercicio debe ir dirigido, ojalá, a la actividad que el usuario realiza cotidianamente. Si un profesor, nos enfocamos en actividades que le puedan permitir resistir las clases, porque él trabaja más en voz hablada. Si es que un vendedor, aparte, un vendedor, por ejemplo, que ocupa micrófono o no, también puede ser algo asociado a la resistencia. Si un vendedor que conversa, resistencia sin tanto cambio de volumen. Si un vendedor en el cual tiene que hablar con muchas personas, es más de volumen. Si un cantante, tiene que ser más orientado a la voz cantada, ¿ya? Em, la cantidad de horas también que ellos puedan estar hablando, los espacios que ellos van utilizando. Nos enfocamos cómo está la temperatura, ¿cierto? Cómo está la hidratación, vamos incorporando todos esos elementos, que tienen que ser específicos, ojalá, a la necesidad del usuario. ¿Ya? De individualidad, por supuesto que con lo que dijimos antes, puede que un ejercicio no se pueda aplicar de la misma manera que lo hacemos con otro, ¿ya? Porque cada uno tiene su particularidad. Incluso en el día de ayer, Gabriel hablaba este tema de la deglución, que no todos tragan, no todos degluten, no todos comen de la misma forma. Entonces también lo puedo extrapolar y lo traigo hacia acá, que la forma de expresar la voz, las intenciones, los movimientos, ¿cierto? La apertura bucal, son distintas también. Entonces, eso es una de las complejidades que nos encontramos en la clínica, que podemos llevar el ejercicio a una estandarización para que no tengamos que estar haciendo siempre cosas distintas, pero siempre tiene que haber una cuota de individualidad. Y lo último es que los logros alcanzados se pierden cuando el ejercicio deja de ocurrir, y eso es lo peor de todo, ¿ya? Muchas de las personas hoy en día que estaban acostumbrados a hacer un deporte, algún ejercicio, qué sé yo, ahora ya no lo pueden hacer, se fatigan antes, se cansan, pasan más días en recuperación. Alguien, por ejemplo, los mismos profesores con los que yo me he encontrado en terapia dicen que con el tiempo han tenido que ser sometidos a otra exigencia, tienen miedo a volver a la sala de clases, ¿cierto? Porque otro tipo de actividad pareciera ser como que perdieron todo lo que habían podido realizar antes. Y eso es lamentable, pero es fisiología en el fondo, ¿ya? Todo lo que sea una actividad física requiere ir manteniendo el ejercicio, porque si no, este se puede ir perdiendo, incluso se pierde más rápido de lo que nos demoramos en ganarlo, ¿ok?
Entonces, la ecuación del entrenamiento físico siempre tienen que pensarlo como entre que hay una frecuencia de ejercicios, debe haber una resistencia, que en el fondo es una carga para el ejercicio, y una intensidad también en el ejercicio. Esa ecuación siempre tiene que ir cumpliéndose, o sea, tiene que haber un equilibrio. Yo puedo aumentar o reducir uno de los componentes en la medida en que el otro aumento se reduzca. Por ejemplo, si yo voy a mantener una resistencia similar, ¿ya? Pero quiero, es decir, una cantidad, pensemos en algo al tiro, son 15 segundos. Ya tiene que llegar a un ejercicio que sean 15 segundos. Perdón. Y quiero disminuir la intensidad, es decir, disminuir la carga vocal, o sea, pedirle un tono menor. Puede ser que yo necesite que la cantidad de repeticiones que realice sea mayor, porque si yo no voy de menos a más, no voy desafiando ese músculo, y no va a ir en el fondo logrando el objetivo. Entonces siempre tengo que ir jugando, entre comillas, entre la cantidad de tiempo, por ejemplo, que le voy a pedir, la carga vocal que yo le voy a pedir y la cantidad de repeticiones, que sería la frecuencia que yo le voy a pedir. Y ahí siempre tenemos que ir jugando entre frecuencia, resistencia, intensidad, cuando uno va eligiendo ejercicios, porque todo lo que tiene que ver con voz es con cantidad de tiempo, tipo de tono, cantidad de repeticiones, las series también, ya es harto, el ejercicio implica eso. Cuando hablamos de intensidad, muchas veces nos referimos en voz a la carga vocal o la dosis vocal, ¿ya? Y eso es lo que afecta y es el aspecto más crítico, porque en el fondo eso es lo que va mejorando directamente la resistencia, ¿ya? Los profesores que no tienen entrenamiento y que se someten muy rápidamente a una alta carga vocal, pueden tener más riesgo de disfonía, pero si tuvieran un entrenamiento más paulatino y más controlado, más sistemático para llegar a esta carga necesaria, no pasarían los problemas que ocurren. Entonces, la diferencia que hay entre un profesor entrenado y sin entrenamiento, porque él con entrenamiento tiene muchas menos probabilidades de adquirir una disfonía, porque el fortalecimiento que realizó le permitió finalmente soportar esa carga posterior, versus que el otro llegó a la carga de un salto más largo. Entonces, si nosotros imaginamos una balanza entre la carga vocal y la resistencia, la idea es que siempre esté equilibrado, que ojalá la resistencia sea siempre mayor, que nunca la carga sea la mayor, ¿ya? Porque si hay más carga que resistencia, el sistema se resiente, se enferma. Si es que hay más resistencia que carga, no hay problema. Por ejemplo, otro ejemplo que yo siempre doy. Yo estoy acostumbrado a correr 10 kilómetros y siempre estoy moviéndome entre los 5 y los 7 kilómetros, ¿ya? Pero yo sé que llego hasta los 10, entonces estamos bien. Pero si de pronto de un día para otro yo quiero correr 14, si un entrenamiento previo para los puntos intermedios entre los 10 y el 14, es probable que me pueda lesionar, ¿cierto? Entonces es algo muy similar a lo que ocurre en ese sentido. ¿Cómo podemos medir este tema de la intensidad? Muchas veces uno ve cuando la intensidad está siendo superior a la que el usuario resiste, aumenta la frecuencia cardíaca, aunque sea algo vocal, la persona se fatiga, ¿cierto? Y hay necesidad de aumentar o hacer más descanso. Entonces, si la persona veo que aumenta su frecuencia, está fatigada, necesita descansar, termina un poco agitado, es como chuta, quizás estoy sobreestimando su capacidad, ¿ya? Cuando está todo normal, cuando no hay fatiga, en el fondo sí, muy sencillo, no pasa nada, esto ya estoy acostumbrado, quizás estoy subestimando. Entonces, siempre tiene que haber un nivel, el trabajo un poco de fatiga, ya tiene que haber un aumento leve de la frecuencia cardíaca, tiene que haber algo de molestia al final de la sesión, pero no dolor, no agitación, ya, no una fatiga que prácticamente marea a la persona porque está utilizando mucho aire, se hiperventila, etcétera. ¿Ya? Entonces esa relación entre le estoy poniendo mucha carga, le estoy poniendo muy poca carga, es un tema que uno tiene que ir también poniéndole harto ojo al entrenamiento. Y eso te lo va dando la experiencia, ¿ya? Y el ir leyendo, conociendo estas cosas, que trabajar voz o trabajar cualquier tipo de acto motor no es lo mismo que trabajar, por ejemplo, lenguaje, ¿ya? Tiene otros principios. Uy, se me bajó un poco eso, parece. No, bueno. Por supuesto que las mejoras fisiológicas se van viendo a través de la semana, no de una semana para otra, y este libro habla de que ya después de 6 8 semanas de entrenamiento podríamos estar viendo mejoras así evidentes. Es decir, después de 2 meses.
Las mejoras se van viendo de antes, ¿ya? Pero cuando son evidentes, cuando se van instalando, si la persona ha sido constante semana a semana y día tras día con las instrucciones, a la secta, o sea, estamos hablando aquí de 3 a 4 meses, ¿cierto? No, perdón, estamos hablando de 2 a 3 meses, más o menos, ¿cierto? Ya se deberían estar viendo, ya 1 mes y medio, 2 meses, 3 meses, se están viendo. Y por eso muchas veces uno dice, sí, las patologías que son más funcionales uno las puede sacar adelante en 3 meses, es porque en el fondo si el usuario ha ido trabajando constantemente y ha podido hacer las actividades que yo le pido diariamente, en 3 meses ya debería ser una voz completamente diferente. ¿Ya? Y debe mantenerlo y potenciarlo. O sea, la única forma de mantener y potenciar lo logrado es en el fondo desafiar más al sistema, ir aumentando la carga, ajustando la duración y la intensidad, ¿ya? Si yo quiero ir potenciándolo, puedo ir cada 2 o 3 semanas cambiando el ejercicio. Si yo quiero que la persona se mantenga en donde yo lo he ido dejando, la idea es mantener también ese tipo de ejercicio. La persona se va acostumbrando después a entrenar, ya de la misma forma que hay tanta gente que está acostumbrada a entrenar 3 o 4 veces a la semana, todas las mañanas, 1 hora de ejercicio y se junta con su personal trainer ahí a través de algún tipo de medio online últimamente, con la voz debería pasar algo similar. Algunos de los pacientes que yo tengo que ya los estamos teniendo casi como de mantención, es por lo mismo, porque ellos trabajan con su voz y en el fondo es como, ya, ¿qué vamos a trabajar hoy día? Si lo importante es ir manteniendo. Y ahí nos juntamos cada cierto tiempo y va trabajándolo de una forma más independiente, porque también se convierte en una especie de experto de la técnica que hemos trabajado. ¿Ya? Ahí estaba, no sé por qué se fue al revés. Todo tipo de modalidad de entrenamiento debe tener un ritmo específico, debe tener una continuidad, debe ser específico y también eso significa que debe tener algún nivel de sistematicidad. Entonces el concepto de sistemático es importante para lo que veamos después en las dos técnicas siguientes. ¿Ya? Últimas cosas, yo lo saco de un libro de la voz de Leuch y Alali, ¿ya? Que habla con respecto a que uno debe ir explorando y experimentando las posibilidades vocales del usuario con el usuario. O sea, él también tiene que ir explorando sus capacidades vocales. ¿Ya? Eso es súper importante, permitirle que se conozca, que se reconozca también, ya que se vuelva a conocer. Evitar los esfuerzos vocales, los sobreesfuerzos en todo tipo de ejercicio. Entonces, preguntar a la persona cómo se siente, observarla, como lo que decía antes, ver la agitación, ver la fatiga, la frecuencia respiratoria, que se comunique conmigo, ya que me vaya diciendo, me duele, me molesta, no puedo seguir. Y ahí uno va haciendo las adaptaciones, porque uno puede llegar a que termine cansado, pero no a que termine completamente lona o incluso dolorido. Evitarlo completamente. Y uno tiene que ojalá llegar, saber antes de que ocurra eso. ¿Ya? Todo tipo de actividad vocal que el usuario pueda entregar se acepta y merece tomarse en cuenta, porque todo es exploración en el fondo, todo me va dando información. Hay que ir descubriendo las diferentes dificultades, en el fondo, gracias a la información que me va otorgando, semana a semana. No todo va a salir en los primeros días de evaluación, algunas cosas van a salir más adelante, porque hay cosas que se van recomponiendo y otras que siguen ahí y puede que hayan estado enmascaradas y vamos viendo, ¿ya? Entonces eso también es estar poniéndole harto ojo, harto oído al usuario. Y por supuesto, lo que hemos escuchado desde siempre, desde el pregrado, en practicar las técnicas destinadas a compensar las eventuales déficits vocales, ¿ya? Especificidad, individualidad. Eh, Esto voy finalizando la parte introductoria. Patricia Faría, en un libro del 2016, comenta: la terapia vocal será efectiva cuando se llega a los resultados, ¿cierto? Eh, ¿Qué más son conceptos ahí importantes? Por lo que la tendencia filosófica, porque ella no es en el fondo, ella trabaja solamente, por ejemplo, síntomas, o solamente fisiológico, o solamente higiénico, ¿no? Va a depender de lo que yo vaya viendo de acuerdo a mi expertise, lo que el usuario va necesitando, ¿ya? Entonces va a ser adecuada a lo que me permita lograr en menos tiempo una mejor voz, ¿ya? Generalmente las técnicas fisiológicas son las que logran eso, pero muchas veces uno puede encontrar otros tipos de técnicas que no son fisiológicas y que igual me pueden aportar y yo las puedo incluir dentro de mi plan, ¿ya? Ahora lo que permite escoger una terapia adecuada, el método como yo lo voy a aplicar, por ejemplo, la técnica, va a ser el conocimiento que yo tenga de la anatomía, o sea, de cómo debería funcionar normal y de cómo le está funcionando mal al usuario. Entonces eso también implica un poco de estudio, de conocimiento, de experiencia, ¿ya?
Así que esa es la idea un poco también, que lo podamos ver hoy día rápidamente. Ojo con eso, o sea, entonces esta introducción que yo realicé es justamente porque consideré relevante poder ver estos elementos previos para que les suene el porqué de los ejercicios, porque las etapas del ejercicio de la función vocal las vamos a ver son tan repetitivas. ¿Por qué hay repetitiva en el sentido de que lo haga una y otra vez a través de los días por la semana? Y aparte, ¿por qué se le puedan pedir 15, 20 minutos de que haga el mismo sonido? ¿Ya? O los mismos tres sonidos, o por qué trabajamos con las mismas cinco notas. Porque aquí no hay un tema asociado a un canto específico, a una actividad específica todavía, sino que tiene que ver con un entrenamiento fisiológico, con un entrenamiento de las diferentes estructuras, ¿ya? Y para eso se necesita frecuencia, intensidad, ¿cierto? Em, Carga vocal específica, ¿sí? Etcétera. Vamos entonces, ejercicios de la función vocal. Después de pasar esta primera parte, vamos a ir a un video explicativo que dura más o menos unos 5 o 6 minutos, me parece. Joseph Stempel, en el año 94, en los años 90 en general, acuña junto con otras personas, pero él es el creador de esta técnica. Él está vivo todavía, por supuesto, y se ha seguido trabajándolo y lo ha sabido también incorporándolo en algunas cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice él? Los fundamentos de los ejercicios de la función vocal, ya que ustedes lo pueden encontrar así tal cual en internet, o Vocal Function Exercises, que sería desde el inglés. Él dice, es una serie de manipulaciones vocales sistemáticas, ya similares a la terapia física en otras zonas musculoesqueléticas. O sea, es terapia física para la laringe, ¿ya? Es fisiológica, entonces trabaja respiración, fonación, resonancia. El tema es que uno de los parte desde la laringe para trabajar los otros dos, principalmente, ¿ya? Es un programa diseñado para fortalecer, balancear, coordinar musculatura laringe, principalmente intrínseca, ¿ya? Y permite mejorar la eficiencia entre el flujo de aire, vibración cordal, trabajo supraglótico. Ya en el fondo ahí lo que está en rojito yo creo que es de lo más relevante y lo otro es que es sistemático, ¿ok? Entonces él dice, comparemos la laringe con otra parte del cuerpo que tenga cartílago, músculos, ligamentos, tejido conectivo, whatever, ¿cierto? Entonces, es decir, un sistema articulatorio o un sistema articulado que pueda ser dañado, debilitado o desbalanceado en su función. Y él lo ejemplifica con la rodilla. ¿Ya? La rodilla tiene también cartílago, tiene conexión con huesos, con músculos, tejido conectivo. ¿Ya? Puede ser el codo, puede ser el hombro, nos vamos a quedar un poco con la rodilla. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a una persona? Ya sea que trabaje con su rodilla o no, es decir, un deportista o alguien, una persona que no sea deportista, cuando tiene una lesión en la rodilla, él menciona en el fondo, ya, permitimos un descanso, ya, para permitir para que la inflamación descienda, ¿cierto? Se pueden utilizar vendajes, se utilizan quizás algún tipo de medicamentos, se utiliza algún tipo de ayuda técnica para facilitar el movimiento, ¿ok? Durante el tiempo correspondiente. Y se le pide que no camine o que ojalá sean como X cantidad de tiempo en el día y ahí de a poquito uno va agregando algunos ejercicios. ¿Para qué? Para que en el fondo la coordinación, el balance en esta estructura musculoesquelética vaya restaurándose, ¿ya? Y luego de eso ya vamos paulatinamente volviendo a las actividades cotidianas. No es en el fondo esta persona con una lesión en la rodilla. Bueno, hay personas que sí lo realizan por a veces motivo, pero el hecho de estar lesionado y seguir sobrecargando la rodilla no va a traer más que más daño en el sistema musculoesquelético. Lo mismo pasa con la laringe. Entonces, ¿por qué pasa que cuando tenemos una lesión en el tobillo, en la rodilla, en la cadera, en el hombro, uno detiene la actividad y busca una actividad que vaya paulatinamente y en la voz pareciera ser que cuando yo siento algo, le doy más como caja a la laringe? ¿Por qué pasa eso? ¿Me pueden explicar ustedes por qué pasa eso? Por ejemplo, las personas que trabajan mucho con su voz, en el fondo Stemple también menciona, cuando yo estoy teniendo un exceso de trabajo, voy a la debilidad. Pues cuando tengo debilidad, el sistema funciona más ineficazmente. Y como me funciona más ineficazmente, rindo menos. Y si estoy rindiendo menos, yo le exijo más. Entonces, la exigencia es un círculo vicioso, verdadero. Y eso pasa mucho en voz. Entonces, si tratamos los problemas de la rodilla o del hombro de una forma muy cuidadosa, ¿por qué no los tratamos de la misma forma a nivel vocal? Como que no nos olvidamos o no sabemos que esto también es un sistema musculoesquelético. ¿Ya? ¿Será porque no lo vemos? ¿Será porque no podemos manipular directamente cada uno de los músculos?
¿ya? Entonces uno tiene que, como profesional en el fondo, es decir, no puede. Si es como tiene guardando las proporciones, por supuesto, tiene partes y funcionamientos muy similares a otros sistemas musculoesqueléticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la rehabilitación vocal clásica? Lo que les decía, reposo vocal en algunos casos, un plan de higiene vocal, hacemos modificación de síntomas, o sea, nos preocupamos del tono, nos preocupamos de la intensidad, nos preocupamos de la tonicidad, que no está 100% mal, pero no es lo que la persona necesita, ¿ya? Porque incluso durante o después sigue trabajando, pero ahí falta algo, porque es el concepto de terapia física, falta este programa directo y sistemático de ejercicios vocales, ¿ya? Que en el fondo esto del tenemos que hacer terapia física cuando nosotros estamos trabajando finalmente con este usuario, este, como les decía, programa sistemático, ¿ya? Entonces esto es lo que busca los ejercicios de la función vocal, ¿ya? Eh, incorporar este elemento de sistematicidad en la voz. Entonces hay etapas, que son 4 realmente, yo pongo esa etapa 0, que en algunas publicaciones salen, otras no, parecieran ser 5, pero en el fondo la explicación es justamente el decirle a la persona, esto debería pasar, esto está pasando, esto vamos a hacer, ¿ya? Siempre estar comunicándose con el usuario, y ya luego empezamos la etapa de calentamiento, los estiramientos, la contracción, y la etapa 4 no es contracción, perdónenme ustedes, ahí debería decir fortalecimiento, pero la lámina correspondiente sí está correcta, ¿ya? Vamos, rápidamente. La explicación, como les decía, ojalá mostrarle imágenes correctas y incorrectas, explicarle cómo sí debería, cómo no debería, ¿ya? Y también ir comentándole qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. O sea, en el fondo siempre estar en comunicación con el usuario para que entienda por qué estos sonidos, que puedan parecer ridículos, que puedan parecer chistosos, nos van a servir, ¿ya? Porque le vamos a pedir sonidos bien raros en algunos casos, entonces puede que si no entiende bien lo que está pasando, no se conecta, no se compromete y dice, ¿para qué voy a seguir viendo esta ridiculez? Entonces, aquí la comunicación con el usuario, la imitación, el ejemplo que yo le doy y el ir explicándole, e ir validando lo que va haciendo, es súper importante para que no se sienta raro, po, para que no se sienta en el fondo que está haciendo así como, hay una cámara escondida aquí que me está pidiendo así como, "Rrr, rrr". Entonces, ¿qué? ¿Ya? Entonces eso viene súper importante. Calentamiento. ¿Qué se busca? Mejorar fuerza y resistencia. ¿Ok? El autor busca que se haga calentamiento con un tono cómodo, con una I nasalizada. Sería, por ejemplo, una I, I, I. Por ejemplo, yo no utilizo mucho ese sonido, ¿ah? Lo que busca en el fondo con esa I nasalizada tiene que ver con la liberación de la tensión laringea, lo que aparece abajo, y enganchar el cuerpo en el fondo para que el sonido vaya desde el sistema respiratorio hacia que golpee prácticamente en el velo y luego salga, ¿ya? Pero como es nasalizado este sonido del I, I, hay una tensión que es más extrínseca a nivel de cuello por el tipo de sonido, pero no es laringea intrínseca, ¿ya? ¿Qué otros sonidos más uno puede utilizar? Puede utilizar, por ejemplo, una O, U, ¿ya? Yo, por ejemplo, puedo utilizar una O. Yo le pido a la persona que dure una X cantidad de tiempo, porque es una de las metas, tiempo máximo, ¿ya? Pero siempre en un sonido cómodo. Ya establecimos cuál es el tono que le queda cómodo y le decimos que repita 10 veces, 15 veces, dependiendo de la etapa. Entonces, siempre la zona intraoral amplia, la salida estrecha. De nuevo. O puede ser y uno va cerrando. Depende del tono. A mí me queda cómodo ese tono, pues la voz femenina va a ser un poco más aguda, pueden haber voces masculinas más graves, ¿ya? Por eso dice más abajo también que la sugerencia es que cuando uno va a un piano, por ejemplo, uno identifique la segunda octava y desde solo fa hacia abajo es más masculino y de solo fa hacia arriba es más voz femenina o en niños, por ejemplo. Entonces, porque eso depende mucho de los tonos medio hablados, de los tonos habituales que tengamos como hombre, como voz masculina o voz femenina, ¿ya?
Pero aquí el calentamiento es un tono constante, mantener, 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 mantener. Ya es el calentamiento, como todo tipo de ejercicio físico, calentamos primero la porción muscular que vamos a trabajar. Entonces, mantener ese tono con tonos cómodos, con tonos que generen esta concentración de energía en la máscara, que liberen la tensión muscular que hay laringia, ¿ya? Durante el máximo tiempo que la persona pueda, durante varias repeticiones. No hay un específico de cantidad de repeticiones, ahí uno las va viendo. 10, 15 aproximadamente son los que yo suelo trabajar para pasar a los estiramientos, que ya nos vamos, son ejercicios vocales ascendentes. Es decir, ahí lo que estamos trabajando es el músculo que elonga el pliegue vocal. Todavía no trabajamos activamente con el pliegue vocal, sino que lo estiran, que sería el crictiroideo, ¿ya? También hay un fomento de los músculos que cierran y que abren, por supuesto, porque están ahí manteniendo una posición. El autor habla de la palabra como gnoul, que son como sonidos del anglosajón, o wop, porque el wop, ¿ya? Suena como es una expresión que se ocupa bastante de ello y que sirve como para hacer wop, ¿ya? Porque lo importante es llegar a un tono agudo, pero siempre teniendo sonidos cerrados, o sea, incluso podemos seguir usando los sonidos anteriores. Y vamos buscando tonos agudos, lo más agudo. Y mientras más cerrado sea, menos sobrecarga es para la laringe, o sea, hay que liberar las tensiones laringe. ¿Ya? Favorecer foco anterior, favorecer esta característica de cavidad expandida con salida estrecha, ¿ya? Labios estirados, labios redondeados, aumenta la sensación vibratoria, ¿ya? También se pueden usar, yo he utilizado vibración labial con pacientes. De hecho, ayuda bastante el sonido vibrante a las voces que se cortan, porque una de las metas es que no haya quiebres tonales también, aparte de la cantidad de tiempos, que no haya quiebres. Hay que evitar el quiebre o seguir trabajando hasta que no haya quiebre, ¿ya? Entonces, si hay quiebre en el calentamiento, nos salimos del calentamiento hasta que la voz sea parejita, ya sea constante. Incluso yo también trabajo con una profesora de inglés y ella utilizamos la palabra goal, ¿ya? En un principio ocupábamos como RAW, pero le costaba la R y lo cambiamos por goal. Entonces el goal sigue con el concepto del O. Entonces hace goal y ni siquiera llegamos a la L, pero sí hacen O, que es el cierre, go. Ya entonces ocupamos palabras del idioma con la que trabaja para favorecer los tipos de sonido, ¿ya? La contracción es todo lo contrario, pues la contracción sí trabaja, el tiroritenoideo trabaja el músculo vocal, buscamos tonos más graves, ¿ya? Glissar desde una nota alta, ojalá cómoda, no tensa, no la más alta de todas, pero sí una nota aguda y la llevamos a algo más grave, ¿ya? Y ahí puede servir el O también. Entonces se puede ocupar como no, igual sirve el goal en el ejemplo anterior, como gol, por ejemplo, ¿no? El sonido cerrado o tipo TVSO facilitan el que no haya golpe glótico y con los agudos es muy fácil de hacer tender al golpe glótico, entonces hay que evitarlo. ¿Ya? También se pueden usar sonidos vibratorios y labiales. Podemos utilizar esta posición intraoral parecida a la del bostezo, pero no necesariamente un sonido bostezo. ¿Sí? No necesitamos relajar, ¿cierto? En este momento estamos trabajando activos, entonces necesitamos mantener una postura. Es posicionar el tracto como si fuese el bostezo, pero no en el fondo decir, no soltarse así como para quedarse dormido. Puede ser estoy haciendo sonido de bostezo, pero mi postura es diferente al donde me suelto, que puede ser como un ejercicio de relajación. No, aquí no. Y ahí recién suelto cuando puedo terminar, por ejemplo. Quiebres tonales, algo que se viene transmitiendo a través de toda la técnica, tienen que ser evitados, ¿ya? No me salen a mí los quiebres tonales, ya que no tengo una voz disfónica, pero a un paciente con disfonía sí le pueden ocurrir. Entonces, la idea es que estos sonidos cerrados, estos estiramientos y contracciones constantes deben ir ayudando a que no hayan estos cortes, a trabajar bien con la respiración, a que la laringe oscile de forma adecuada, ¿ya?
Y luego llegamos al fortalecimiento que el autor dice trabajemos con 5 notas, que sería entre la segunda y la tercera octava, dependiendo si una voz masculina o femenina, en do, re, mi, fa, sol. Trabajar siempre con esas notas, porque podemos trabajar un poquito más de nota al grave, sí, una más al agudo también, pero en el fondo él menciona que trabajar en el sol, que es la más aguda, igual trabaja el acceso a los agudos, y trabajar en el do, que es la más grave, igual trabaja el acceso hacia los graves. Entonces no es necesario quizás llegar a más. Él propone 5 notas, yo he llegado a trabajar hasta 7 notas, ¿ya? Es decir, una nota menos, una nota más, por ejemplo, y quedarse en esa. Entonces hacer constantemente sonido constante ahí, o hacer como con una cantidad de aire, 5 segundos, sí. Uh, y así sucesivamente con la cantidad de tiempo. Entonces eso va a depender también de cómo ha ido entrenando la persona. Lo podemos hacer por separado, 10 repeticiones distintas, pero tienen que ser todas las notas. O juntas, también de repeticiones de todas las notas, ¿ya? Pero lo importante es que el fortalecimiento tiene que ver justamente con ir haciendo diferentes cambios en las tensiones de la laringe, ¿ok? Entonces son sonidos variables de acuerdo a la clasificación vocal de cada uno de los usuarios. Puede ser un poco más grave que eso, más agudo que eso, ¿ya? Dependiendo de lo que vayamos trabajando o del sonido que tenga la persona, ¿ya? El objetivo también es mantener una gran cantidad de tiempo, mantener esta posición de cobertura, protrusión labial, vibración de labios, en el caso del ejercicio, ¿ya? Las notas pueden ajustarse al paciente y es el cierre de todo el protocolo de ejercicio. Entonces uno puede desde la primera, segunda semana trabajar las 4 etapas o enfocarse en la primera etapa, la primera semana para estabilizar bien y la segunda semana incorporamos la 2 o la 3 y la tercera semana incorporamos la 4, pero siempre desde el calentamiento en adelante y lo hacemos trabajar semana tras semana tras semana. Porque como es sistemático, como les decía, ¿ya? Ahí vamos a ver después, por supuesto hay que favorecer esta posición de megáfono invertido, hay que utilizar un foco resonancial anterior, hay que evitar las tensiones laringeas, evitar los quiebres tonales, la calidad vocal tiene que ser monitoreada constantemente para ponerle ojo a los escapes de aire, las fluctuaciones en el tono, el temblor de voz, por ejemplo. Ir recordándole a la persona, ir observando su respiración, observando su postura, observando la tensión del cuello, ¿ok? Joseph Stempel propone que esto debería ser trabajado de 8 a 10 semanas, ya en niños y personas mayores podría durar un poquito más, ya es normal sentir un leve dolor, molestia en los primeros días, pero si el dolor persiste hay que ver qué es lo que pasó, quizás no es la mejor estrategia, quizás está ejercitando demasiado, hay que limitar la cantidad de ejercicio, dar más pausa, ¿ya? Pero más que nada lo que se le pide al usuario es que lo pueda realizar 2 veces al día por aproximadamente 15 a 20 minutos, ¿ya? Entonces, todos los ejercicios 2 veces al día por 15 a 20 minutos, ¿ya? Los ejercicios que yo le voy dando. Lo habitual o lo que yo he visto en la literatura es que debería hacer todo de las 4 etapas desde un comienzo, ¿ya? Yo en general la primera semana la dedico más que nada al calentamiento con diferentes tipos de sonido para ver cuál le resulta mejor y voy eligiendo y desde la segunda semana voy viendo ya cuántos voy incorporando, calentamiento más estiramiento, calentamiento, estiramiento, contracción o tiene la capacidad de pasar al fortalecimiento. Habitualmente primera, segunda semana es calentamiento, estiramiento, segunda, tercera ya incorporo la contracción y ya de la cuarta en adelante, cuarta, quinta, el fortalecimiento. Y ahí nos mantenemos, nos mantenemos, nos mantenemos. ¿Qué va cambiando? El tipo de nota, la cantidad de repeticiones, la cantidad de tiempo, la cantidad de volumen. Ahí puedo ir jugando con todas esas características para que no sea siempre lo mismo, ¿ya? Y cuando ya llegamos a una etapa, ahí sí, mantenemos el ejercicio quizás como en el último mes. Y la idea es que justamente esta laringe se rebalancee, se fortalezca, ¿ya? Y haya una recoordinación, ¿ya? Ese es más o menos el propósito de los ejercicios de la función vocal, me parece. Sí, ahora vamos a ver uno de los videos, ¿ya? Que los tengo aquí. Eh, este mismo. Está subtitulado, ¿sí? Así que yo hice la subtitulación. Es un video que no es tan largo, pero es una persona que va explicando una modalidad de trabajo, pero ahí pueden ir viendo ejemplos también, ¿ok? Del cómo se puede realizar.
Cómo puede ser como una sesión completa o cómo uno le va pidiendo a la persona que lo realice semana a semana, ¿ya? Con las variaciones correspondientes, pero eso va a ir dependiendo de cada uno de los usuarios. Ya. Me queda poco tiempo. Vocal function exercises. ¿Escuchan, cierto? ¿Están viendo y escuchando? No sé si alguien me lo puede decir por el audio. Se escucha, pero no se ve. Se escucha, pero no se ve. ¿Por qué será? Se lee solo videos EFB, pero no se logra visualizar el video. Vemos todavía el PPT. Ah, ya. Y creo que sé cuál puede ser el problema. Ya, necesito ir aquí, agrandar la pantalla. Yo no sé cómo, ni siquiera sé cómo agrandar la pantalla. Me van a disculpar, yo no ocupo comúnmente Zoom. Tengo un problema que no lo había visualizado. No sé, necesito agrandar la pantalla para poder salir de la presentación. Y no puedo. O quizás dejar de compartir la pantalla. Y es que eso estoy tratando, pero no me aparece la pantalla en grande para poder salir de la presentación. Porque compartí el PPT. Tenía que haber compartido mi pantalla. Claro. No sé. Aquí apareció. Ya. Ahí seguramente debería cambiar. Sí, ahí está. Ahí ven una carpeta. Sí, una carpeta. Ya, ahí está. Entonces, va el video. Vocal function exercises. These are developed to really increase the stamina of your voice. So by doing these every day, twice a day, you could strengthen your voice and increase the coordination between your breathing and your voice production. There's 4 exercises, and the first one is a warm-up. Sustained E. Take a good breath. E. Now the aim is to keep that sound going as long as you can. Always remember to breathe and keep your best pitch as well. Okay, the next exercise works on stretching your vocal folds. Take a breath and glide up on an oo sound. Ooh. Or you may find it easier to say the word whoop. The aim of that exercise is that there's no break in your voice. The next exercise works on contracting your vocal folds. So this time, we're on an O sound, you're going to come down in pitch. Remember to breathe. Oh. Or you might find it easier to do it on a word. No. And again, the aim is no break in your voice.
The last exercise is working on the vocal folds coming together on different pitches. And we do this on an O sound. Start with a low pitch and keep the sound going as long as you can. Remember to breathe. Round your lips for that one. Do these exercises twice in a row and then do them later in the day again. And if you do this for about 6 to 8 weeks, your voice should get stronger and be able to last longer during the day, especially when you've got high vocal demand. Entonces, video breve, ¿cierto? En donde ella iba ejemplificando, no necesariamente que se tenga que hacer esa cantidad de tiempo o ese tipo de sonido, ¿ya? Ella empieza con la I, yo a veces empiezo con la I, otras veces en general trabajo otro tipo de ejercicio, de sonido tipo TBSO, pero si se fijan es iniciando con el sonido constante, siempre el mismo tono, varias repeticiones. Después ascensos, luego descensos, luego diferentes tonos que pueden ser sostenidos, ¿ya? O incluso ir variando. Yo muchas veces con el teclado también vamos trabajando algunos arpegios con la persona y vamos subiendo, bajando. Entonces igual estamos haciendo esos cambios cuando ya va avanzando la terapia. Lo importante es la sistematicidad. Ya este fenómeno de respetar el calentamiento, respetar el estiramiento, respetar la contracción, respetar el fortalecimiento en el fondo que tiene que ver con los diferentes cambios, ¿ya? Eso es lo que tiene relación con función vocal, ¿ya? Vamos a ver el método del acento. Me interesa que podamos ver el video quizá. Yo sé que estoy corto de tiempo. Pero esta es una técnica que no siempre se conoce, ya que no es muy conocida en verdad, que no es tan aplicada, y yo siento que uno podría considerarla más en las técnicas, en nuestra terapia, generalmente. De hecho, esta técnica hay bastante experiencia y algo más y algo de evidencia también, como con algunas patologías tipo parálisis cordales, que es bastante útil, muy, muy útil para parálisis cordales. Entonces, si antes decíamos que son técnicas, la anterior es técnica fisiológica que se concentra harta atención en lo laringio, esta concentra más atención en lo respiratorio, ¿ya? Entonces, si tú tienes una incompetencia glótica de un origen orgánico, lo que va a necesitar es impulsar más aire para que se favorezca el contacto glótico. Entonces, puede servir bastante para apoyo respiratorio, para mejorar en el fondo la respiración y el resto de los subsistemas, y también para este tipo de patología donde hay una incompetencia glótica que va a ser muy difícil de trabajar, ¿ya? Entonces, si se fijan ahí, lo que aparece anotado, parte de la base en que el cierre glotal, el cierre glótico, se va a facilitar a través de pulsos abdominales que coincidan con el habla en diferentes sílabas acentuadas, ¿ya? Utiliza movimientos rítmicos, diafragmáticos, ¿ya? Que se coordinan con la voz y con la articulación en algún tipo de momento. El paciente imita lo que el terapeuta modela. Eso también es bien relevante y lo vamos a ver en el video en donde está el mismo autor. De hecho, hay 2 videos de método del acento, pero me voy a quedar con ese del autor, ¿ya? Para que vean, incluso te hace harto ejemplo. Yo lo voy a ir adelantando un poco, pero para que veas más o menos cómo puede ir haciendo los diferentes ejercicios, ¿ya? Vamos a ver un video con un paciente con parálisis cordal y ese otro video de Sven Smith, un video bien ochentero, pero es porque él también
falleció en el año 86, entonces es un video bien antiguo, pero muchas veces esa misma técnica se ha seguido trabajando, ¿ya? Es un programa de entrenamiento gradual, ¿ya? De sonidos más simples a sonidos más complejos, que centra su atención en los diferentes subsistemas, involucrando en los diferentes subsistemas involucrados. No en el tono, no en el volumen, no en la tensión, no, tiene que ver netamente, concentra su atención en la respiración, en el contacto glótico, ¿ya? No necesariamente en si la persona le está saliendo su voz más estética o no, ya eso es un plus que se puede trabajar desde otro punto de vista, pero no es el propósito del método del acento, ¿ya? Y se basa en los principios aerodinámicos de la voz, buscando entrenar nuevos patrones motores, sobre todo respiratorios. Entonces, lo que yo he visto como bibliografía habla que uno lo puede trabajar, empezamos del decúbito supino, empezamos del sedente, empezamos de pie, ¿ya? Pero esta es una información que yo rescato de bibliografía que parte proponiendo desde acostado para que la persona tenga más conciencia, poniendo sus manos en el abdomen, ¿ya? El terapeuta da un modelo rítmico, usa un instrumento de percusión, en los videos lo vamos a poder ver, o puede utilizar quizás golpes en la mesa, pero generalmente se utiliza como un tamborcito. No hay actividad glótica todavía, entonces uno puede utilizar sonidos tipo fricativo, para que la persona vaya reconociendo en el fondo el sonido. Cuando yo hago, hay cierto nivel de presión abdominal. Cuando yo hago, hay otro nivel de presión. Entonces hay que ir explorando ya esos sonidos y explorando también las diferentes presiones. Pero todavía no hay sonido glótico. Ya hay sonido, pero es más del paso del aire y la fricción con los articuladores. La longitud y la velocidad de los patrones puede variar, pero siempre tiene que coincidir con el ritmo, y por eso se utilizan ritmos largos, que ahí lo explica el usuario, que tiene que ver, por ejemplo, como yo lo ejemplifico, en el fondo, si estamos en un ritmo, en un tempo así, ¿ya? Entonces el largo puede ser ya, lo voy a hacer con unas. ¿Ya? Hay más espacio entre el tempo. Se podría marcar casi como una redonda. Luego está la andante, que ya sería más como blanca en ese caso. Yo estoy haciendo eso como para ir ejemplificando en el fondo, que uno le puede ir pidiendo a la persona que lo haga cada ciertos momentos, o netamente puede ser más lento, porque el largo en verdad es... Si uno lo midiera en un metrónomo. Y el andante, por ejemplo, y el alegro puede ser, va a depender. Más lento, intermedio, más rápido en el fondo, ¿ya? Pero se le llama largo, andante, alegro. Así es como lo identifica el autor, ¿ya? Por eso hay que saber un poquito más tener un poquito más de recursos musicales, recursos rítmicos. Cuando el usuario ya el paciente controla, mantiene los sonidos, se le puede agregar sonido glótico y volvemos a los ritmos iniciales. Ya en vez de hacer unas, ahora puede ser una zzz, o depende. Ya ahí se va a ir viendo en el video, ¿no? Que él mezcla mucho el tema de los sonidos. ¿Ya? Se puede cambiar de posición y cuando se cambia de posición vuelve a estar sin actividad glótica, ¿ya? Volvemos a las, por ejemplo, ¿ya? Cuando está sentado en este caso. Mantenemos los ritmos, mantenemos la velocidad, ¿ya? La podemos agregar los estacatos, que pueden ser estas contracciones rápidas a nivel abdominal para que el sonido salga o más. Con sonido. No estoy haciendo el cambio acá, lo estoy haciendo a nivel abdominal. ¿Ya? O otro tipo puede ser un poco más lento o con más separación. Que puede ser la primera etapa. Y en la etapa siguiente, con más estacatos durante la emisión.
El paciente va controlando su contracción abdominal con las diferentes exhalaciones sonoras y ya cuando controla eso, vamos al sonido. Entonces, sin sonido, acostado, con sonidos fricativos áfonos y luego con los sonoros. Nos cambiamos de posición, volvemos a los áfonos sordos y después nos vamos a los sonoros glóticos, ¿ya? Luego de estas posiciones en acostado o sentado, se puede hacer de pie, con movimiento, realizando algunos ejercicios. Puede ser también, ahí vamos a ver que hacen movimientos así como yey, yey, yey. O de repente yo he trabajado que la persona hace porque el movimiento de brazo puede ayudar a hacer ese cambio en el impulso respiratorio, ¿ya? Luego a trabajar rítmicamente con diferentes sonidos, se pueden incorporar inicios de palabras, se puede hacer el fraseo también, ¿ya? Que es uno de los videos que vamos a ver. ¿Qué pasa con los ritmos? Por ejemplo, cuando uno puede hablar como de largo, también hay autores que hablan que sea como una sola sílaba acentuada en la emisión. El andante pueden ser 2 sílabas acentuadas durante la emisión, el alegro 3 o más durante la emisión. Por eso la cantidad de tiempo que la persona dure es importante. Pueden ser quizás si tiene un problema glótico son 5 segundos nomás, o pueden ser 10 segundos o 15 segundos y ahí uno va variando la cantidad de pulsos, porque la relación, aparte de la extensión del tiempo, tiene que ver con la cantidad de contracciones que se puedan realizar abdominal para que hayan realmente estos impulsos, estas contracciones diafragmáticas en el fondo. Uno habla de que uno ve la contracción a nivel del abdomen, pero en realidad no es que está trabajando el recto del abdomen, probablemente, pero es el diafragma realmente el que está haciendo el impulso para que salga finalmente el aire, ¿ya? El protocolo normalmente puede durar hasta 30 sesiones, entonces bastante largo, ¿ya? Dura bastante, y mientras más sesiones a la semana se pueden hacer, menos uno se demora en tiempo, pero son varias sesiones que uno tiene que ir trabajando y por eso uno puede hacerlo de forma bastante paulatina, ¿ya? Vamos a ver un video más corto inicialmente, donde se da un ejemplo de una persona con parálisis cordal, y luego el video de Sven Smith, donde él va explicando y va trabajando con una persona de acuerdo a cómo él sabe cómo se puede trabajar, ¿ya? Considerar que estos videos y el siguiente, gentileza también de Ricardo Álvarez, fonoaudiólogo, yo creo que todos, algunos de nosotros lo hemos escuchado. Lo recibo en uno de los cursos. Yo tengo un magíster en estrategia de intervención vocal, que él es parte del equipo docente, entonces él nos prestaba estos videos también. Así que aprovecho de mencionarlo, ya que está escrito arriba. The accent method is a voice treatment protocol that's used less frequently in the United States than in other parts of the world. The literature has supported the accent method as an effective therapeutic choice since the late 1980s. From its initial program of abdominal breathing and rhythmic body movements to the eventual application of the concept to connected speech, the accent method facilitates an efficient and balanced vocal quality. In this clip, Dr. Aliyah Kadar shows us the accent method in clinical practice. The Smith accent technique of voice therapy is designed to help a wide variety of patients with voice disorders, ranging from functional dysphonia up to vocal fold paralysis. When the sunlight strikes raindrops in the air, they act like a prism and form a rainbow. The rainbow is a division of white light into many beautiful colors. These take the shape of a long round arch. Importante, bueno, igual lo hice arriba, pero la voz anterior era el usuario antes de la terapia del método del acento y ahora luego de 10 sesiones del método del acento. ¿Ok? Con esa calidad vocal hay mucha mejor competencia glótica, hay mejor volumen, hay mejor estabilidad del sonido, versus la otra que era muy soplada, muy ineficaz, ¿ya? Eso también es importante. Yo sé que está arriba, pero preferí pausarlo ahí como para explicarlo si es que alguien estaba enfocándose en lo que dice abajo. Y arriba dice, después de la terapia equivalente a 10 sesiones. Esa es la diferencia que puede llegar a ser. With its path high above,
and its two ends apparently beyond the horizon. There are three main points that make the Smith accent technique unique. One, the Smith accent technique addresses voice problems in a holistic manner. It focuses on breathing and phonation while continuously modifying posture, articulation, and resonance. Two, it teaches active contraction of the abdominal muscles through rhythmic exercises. Three, it incorporates a linguistic message right from the very beginning. There are 4 stages of the Smith accent technique. The first stage, abdominal diaphragmatic breathing. The goal is to teach abdominal breathing. The patient learns how to take in an adequate amount of air quickly and silently through the mouth, and punctually release the expiratory air using smooth and accentuated abdominal muscle contractions. And keep our shoulders relaxed and Stage 2, abdominal phonatory accents. The goal is to teach abdominal accents during phonation. The patient learns how to control the rhythm, strength, and speed of the abdominal muscle contractions. The rhythmic exercises used proceed from the slow largo rhythm to the 4-beat andante rhythm and up to the fast allegro rhythm. And now listen to this. Stage 3, voice and speech. The goal is to increase the dynamic range of voice and speech characters. The practice drills start with a relaxed, soft, low-pitched voice and go up to a variety of intonational contours, stressed syllables, and words. The rhythmic exercises proceed from vowel play to nonsense syllables to meaningful words using the 3 basic rhythms. Stage 4, transfer to connected speech. The goal is to habituate the technique in real-life situations. The patient practices optimal phrase length, pause location, duration, and speech rate. Drills start with reciting familiar items and proceeds to a hierarchy of reading familiar and unfamiliar text, monologues, and finally challenging dialogues. This is practiced in a normal conversational speech mode or in a performance speech or song according to the patient's needs. Finally, after 13 years of impaired voice, I feel like I have much of my old voice back. The Smith accent technique that was developed in 1936 by the Danish phoniatrician Svend Smith is practiced today by hundreds of speech pathologists, helping voice patients all over the world. Aquí presenta el caso de por supuesto ustedes se dieron cuenta, una persona que tenía una parálisis unilateral bien evidente, y uno puede decir, uy, la voz con la que está quedando, pero en el fondo muchas veces es imposible recuperar una voz distinta. Entonces esta es una forma de poder trabajar ese tipo de patología, y que en el fondo, como dice también la persona, trabaja quizá algunos sonidos verbales, lingüísticos desde un comienzo. Entonces yo la encuentro bastante útil, yo la he trabajado, resulta harto, resulta bastante, pero con diferentes tipos de usuarios, no solamente con usuarios que tengan parálisis, ¿ya? Pero es bastante útil para los usuarios con parálisis cordal o parecias cordales, o sea,
porque fortalece la voz a la vez que aumenta el contacto glótico. Y este es el video, y con esto voy finalizando, que es donde aparece Sven Smith también. ¿Ya? Así que voy a ir adelantando algunas partes como de los ejercicios, pero la idea es que puedan ver algunos ejemplos, porque este es un video más largo y no hay tanto tiempo para poder terminarlo. Pero para que le vean más o menos cómo se puede trabajar, ¿ya? Si se fijan, una cosa importante siempre es el tema de la conciencia y la concentración, ¿cierto? Que se genera a nivel abdominal para activamente generar esta presión diafragmática, ¿ok? Entonces siempre se empieza reconociendo, por eso como que respiran nomás. Se fijan que va ocupando diferentes sonidos. ¿Ah? Y ahí va a ir cambiando ahora. Ya no va a ser uno solo. Before proceeding to the rhythmic vocal exercises, it is advisable to demonstrate the basic rhythms used in the accent method. The first rhythm is the largo. It is a 3/4 beat that will look and sound like this. Three, 1, 2, 3, 1, 2, 3. The following rhythm is the andante, which is a 4/4 beat that will look and sound like this. The last rhythm is the allegro. It is a 4/4 beat, but with double the speed of the andante. On the drum, it will look almost the same like the andante. So it is like this. Utilizing the newly acquired abdominal. Voy a adelantar un poquito aquí para ver los ejercicios.
Por ahí, a los 7 minutos. No, 6 minutos ahora. Si se fijan, ha estado varios minutos haciendo el cambio en el tono, similar ritmo, va aumentando quizás la percusión, porque en el fondo no es como, repite 5 veces y listo, no, pueden estar 10 minutos, 15 minutos con 2 o 3 sonidos solamente, ¿ya? Y la otra, por ejemplo, aquí. Una cosa importante acá es que en el primer video era uno solo, en el anterior eran dos, y después ahora son tres, y ahí podemos ir haciendo esos diferentes cambios. A medida que vemos que la persona va adaptándose mejor y lo va controlando, aquí siempre lo trabaja sentado, entonces se preocupa más que nada de los cambios en la cantidad de pulsos, la cantidad de staccatos, de acentos que se le va pidiendo, ¿ya? Y... Hey, 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 hey. oy, 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 oy. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Lo interesante, bueno, la anterior está haciéndole un pulso más. ¿Por qué lo redujo? No lo explica muy bien. Puede ser que cambió de sonido y retrocedió un paso, o vio que no le estaba facilitando tanto, entonces ahí va adaptando. Eso es la flexibilidad que uno debe ir teniendo. Pero si se fija en el ritmo la percusión, eso es lo que se mantiene. Ahora va trabajando con entonces va abriendo la boca, cerrando la boca, ¿cierto? Utilizando TBS o utilizando una vocal más abierta, y ahí vamos dándonos cuenta cómo el usuario también va reaccionando, ¿ya? Generalmente yo lo he trabajado con sonidos más cerrados y de ahí yo lo voy abriendo, él lo va mezclando, ¿ya? Y lo otro, por ejemplo, acá es cuando ya se empiezan a ver cuando está de pie. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. ¿Qué cambió? Que la persona está de pie. Los ritmos muy similares, la percusión muy similar. El ejemplo de él como terapeuta también es el método del acento, implica que yo también lo voy a hacer. Es una conversación, ¿ya? Digo, o sea, claro, una especie de conversación en el fondo, porque va repitiendo lo mismo que yo voy haciendo. Pero en el fondo es un juego, es un peloteo, un ping-pong, ¿ya? En eso es súper importante. Y la última parte, por ejemplo, acá, cuando ya incorpora otros movimientos. Whoa. Oh, oh. Hey, hey. Hey, hey. He, He, ha, ha. ha, Ho, ho. ho, ho. Hey, hey. Hey, hey. Ooh, ooh. Ooh, ooh. Hey, hey. Hey, hey. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. He, he. Hee, hee, hee. Oh, 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 oh. Ho, 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 ho. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hoi, 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 hoi. Hi, 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 hi. Ay, 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 ay. Hi, 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 hi. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Oi, 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 oi. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ooh, 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 ooh. Ooh, ooh, ooh. Oh, 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 oh.
Oh, 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 oh. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Ooh, 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 ooh. Ooh, ooh, ooh. Ah, wow, wow, wow. Ah, wow, wow, wow. Hey, 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 hey. Ay, 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 ay. Oh, whoa, whoa, whoa. Oh, whoa, whoa, whoa. Ha, 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 ha. Ah, ah, ah. Ooh, 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 ooh. Ooh, ooh, ooh. Ooh, 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 ooh. Ooh, ooh, ooh. Ooh, 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 ooh. Ooh, ooh, ooh. Y ahí, cosas interesantes que me parecen del video, por ejemplo, que también aparece en la literatura. Se fijan que hace diferentes ritmos, pero en el fondo empieza yay, 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 ay, 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 oh, 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 y pareciera ser que la persona cada vez le está pidiendo más y de pronto vuelve cada vez más cerrado. Entonces voy aumentando ese riesgo de tensión y después voy volviendo, voy y vuelvo, porque se sigue trabajando lo que es laringe en diferentes tipos de tensión. Eso es una cosa. Lo otro que no lo expresa en los videos, pero sí lo dice en los intermedios, que el foco es la respiración, entonces no es ay, 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 oh, oh, no hay tensión acá, entonces harto oído con cómo la persona dice que en el fondo tiene que ser oy, 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 yey, 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 y uno ver cómo hay esa contracción abdominal, ¿cierto? Que me dice que hay contracción diafragmática. Es diferente hacer o versus que es con contracciones diafragmáticas. Entonces, ese entrenamiento uno tiene que hacerlo para expresar. Y otro para cerrar, que también aparece en bibliografía, tiene que ver cuando uno va explorando las contracciones o la respiración de la persona, uno puede darle ejemplos. Por ejemplo, hagamos el soplo, como si estuviera soplando el té caliente. Entonces usted hace... Primero con soplo puede ser así. O más explosivo, como si estuviéramos soplando velas, ya como si estuviéramos apagando velas, ya, o como si estuviéramos en el fondo, tuviéramos una mesa llena de polvillo y uno está limpiando así. Entonces, esos movimientos también realizan contracciones, ya, o ponerle algo, por ejemplo, en la mano a la persona y que que lo levante y se va a levantar, por ejemplo, un pedazo de papel, algún tipo de tela. ¿Ya? Entonces, todo lo que sea exploración, experimentación, primero sin sonido, luego con sonido, uno solo, después dos, después tres, ponerlo sentado, ponerlo de pie, que haga movimientos. Si se fijan cuando hacían eran dos nomás, y después y movía los brazos con cada uno de los pulsos. Después, entonces habían dos por cada movimiento de brazo. Esa es la naturaleza rítmica del método del acento y es lo que hace que finalmente sea muy útil para trabajar. Es bien agotador desde lo respiratorio, es bien saludable desde lo laríngeo si es que no hay tensión. Y eso es una de las principales ventajas, ¿ya? Se me acabó el tiempo porque viene otra presentación. Fue harta información, lo sé. Espero que los videos la hayan clarificado más o menos de qué se tratan las dos técnicas. Buscar, si les interesó el método del acento, busquen información sobre el método. ¿Ok? Aparece, no todo, pero aparece información en internet. En YouTube también hay algunos videos. Ya, la mayoría de ellos están en inglés, desafortunadamente, para los que no sepan mucho inglés. ¿Ya? Y ejercicio de la función vocal, ese sí hay más información liberada, pero ahí hubo algunos ejemplos relacionados con eso. Así que espero que hayan podido aprender algo nuevo, algo interesante, algo útil. Le agradezco mucho ahí la oportunidad. ¿Ya? De todas formas, si quieren, si necesitan algún tipo de orientación o que les comparta un link con el video, no sé cómo ir al chat. Ahí voy al chat. Les voy a dejar... Oye, ya, me estoy luciendo con la tecnología hoy día. Ahí. Mi correo, ¿ya? Mi correo personal.
Les estoy escribiendo y con esto estaría terminando la jornada de hoy. Ahí está. Acabo de escribirle mi correo en el chat. Si quieren un poco más de información, se las puedo entregar. Gracias. Espero que se haya entendido todo, la mayoría, y nos vemos en una próxima ocasión. Fin. Muchas gracias, Miguel, por esta gran presentación. La verdad, en honor al tiempo, teníamos algunas preguntas, pero las vamos a dejar para más adelante. Te las podemos enviar a tu Instagram y ahí obviamente responderlas. Y también dejar invitado a la gente que está observando esta transmisión, que igual, si tienen preguntas, lo pueden hacer directamente con Miguel a su Instagram o a nuestro Instagram de la red de fonoaudióloga, y nosotros se lo hacemos llegar a Miguel para que obviamente pueda tener toda la resolución. Pero de verdad, te agradecemos mucho. Gracias por tu disposición siempre de poder aportar en estas instancias dentro de la corporación, así que más que bienvenido para cualquier otra instancia. No, gracias a ustedes. Y sí, escríbeme en el Instagram, no hay problema, yo les voy a contestar. O al correo también, no hay ningún problema. Sí, ¿Ya? perfecto. Después terminando la transmisión, vamos a dejar igual tu correo para que cualquier consulta, si te lo Sí. quieren escribir de manera interna, lo puedan hacer.